Amigos, amigas, amantes de las monedas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Monedas e Historias. Hoy vamos a revisar estas tres moneditas que tengo aquí, estos tres vellones muy pequeñitos, pero más que la moneda en sí, lo que quiero es que conozcáis la historia del rey que está asociado a estas monedas, que fue Pedro I de Portugal. Entonces voy a empezar contando esta increíble historia y después veremos las monedas con más detenimiento. Bueno, antes que nada hay que decir que no debemos confundir a Pedro I de Portugal con este otro Pedro, que es Pedro I de Castilla. Pedro I de Portugal estaba emparentado con Pedro I de Castilla, apodado Pedro el Cruel, y como reinaron a la misma época, pues mucha gente los confunde o los equivoca o incluso piensan que fueron la misma persona, pero no es así. Bien, entonces dicho esto, pues resulta que Pedro I de Portugal, pues como todos los reyes, se casó por cuestiones políticas, por poderes, creo recordar, con Constanza de Villena, que era pues una noble española. Y cuando Constanza llegó a Portugal, pues iba acompañada de un séquito. Dentro del séquito de Constanza pues iba Inés de Castro. Inés de Castro era de una familia noble gallega, de una familia bastante poderosa de Galicia, y también estaba emparentada con la monarquía castellana. Lo que pasó fue que Pedro pues se casó con Constanza, pero se quedó absolutamente maravillado con Inés de Castro, y lo mismo le pasó a ella. Fue un amor a primera vista, ¿no? Un flechazo que dicen. Entonces, pues Pedro I a su mujer pues no la veía mucho más que para tener descendencia, y realmente hacía pues su vida con Inés de Castro, con quien también tuvo hijos. Cuando Constanza dio a luz a su segundo hijo, que sería el futuro Fernando I de Portugal, pues murió pocos días después a consecuencia del parto, y esto hizo pues que Pedro y Inés pues ya pudieran vivir su amor más libremente. Pero claro, el problema pues es que el padre de Pedro I, porque Pedro I todavía no era rey, era infante, su padre Alfonso IV pues no le gustaba nada la relación entre Pedro e Inés, y mucho menos pues que hubieran tenido hijos, porque pues veían un peligro ahí, ya que como Inés estaba emparentada con el reino de Castilla, pensaban que en algún momento Pedro podría pues cambiar la sucesión y nombrar heredero a algún hijo de Inés, con lo cual Portugal pues dejaría de ser independiente de Castilla. Así que al señor no se le ocurrió otra cosa que ordenar pues matar a Inés de Castro. Así que ordenó su muerte, y pues tres súbditos de este rey, de Alfonso IV, pues la mataron, la degollaron, además delante de sus hijos. Horrible. Claro, Pedro I, pues en lugar de acabarse el problema, lo que pasó fue que se agravó, porque se volvió loco. Bueno, supongo que de dolor. Se alzó contra su padre. Ahí se inició una guerra civil que duraría pues unos 2 años. Y luego ya, pues en 1357,
muere su padre, Alfonso IV, y Pedro I ya es coronado rey. Y entonces, pues dijo, esta es la mía, aquí viene la venganza. Los asesinos de Inés, pues habían huido, estaban en Castilla. Entonces, lo que sucede es que Pedro I hace un pacto con Pedro I de Castilla, con Pedro el Cruel, para intercambiarse, digamos, personas que le interesaban. Pedro de Castilla le entregaba a los asesinos de Inés de Castro a Pedro de Portugal, y a cambio Pedro de Portugal le entregaba a 2 o 3 nobles que simpatizaban con Enrique II. Acordaos que Enrique II era el hermano bastardo del rey Pedro el Cruel, que posteriormente lo asesinaría y se coronaría rey de Castilla. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces hicieron el intercambio y uno de los 3 asesinos de Inés acabó huyendo. Pero los otros 2, Gonsalves y Coello, sí que los devolvieron a Portugal. Y cuando los devolvieron, pues el rey Pedro mandó matarlos, pero además de una manera bastante cruenta. A uno de ellos le sacaron el corazón por el pecho, estando vivo, y al otro pues lo mismo, pero por la espalda. Así que pues su venganza fue bastante sonada. No solo eso, sino que mandó desenterrar el cuerpo de Inés de Castro y anunció en las Cortes que se había casado con ella en 1354, en secreto, y por lo tanto que le correspondía, digamos, la corona. Así que ni corto ni perezoso, pues la coronó reina de Portugal. Y dice la leyenda, que esto yo no sé si está documentado o no, la verdad, que la sentó en el trono y hizo que toda la corte, muchos que habían estado en contra de ella, pues besasen la mano de Inés. Le había mandado construir un panteón, no, una tumba, y bueno, pues la trasladó y al monasterio de Alcobaza, que es donde está enterrada ahora, y la enterró allí. Y justo al lado se mandó construir él otra, además está una enfrente de la otra, que es donde está enterrado él también. O sea que su amor por ella fue absolutamente brutal. O bueno, hasta estos extremos, que yo creo que quizá fuese hasta enfermizo. Bien, respecto a estas 3 monedas que ya veis que son de vellón muy bajo, pues decir que el dinero de vellón mantuvo en esa época la talla y la ley del reinado anterior, y lo único que cambió fue pues los cambios en el emisor. En el anverso, pues ya habéis visto que tiene una cruz con una estrella en 2 de los cuarteles y una luna creciente en los otros 2, y dentro de una gráfila circular. Alrededor, pues en teoría lo que hay es una leyenda que pone P. Rex Portugal, Pedro, rey de Portugal. Pero bueno, este tipo de monedas están tan destruidas que no se ven. En el reverso, los 5 escudetes formando una cruz, cortando la gráfila circular en 4 segmentos, y también tiene una leyenda que, bueno, pues que tampoco podemos ver, desgraciadamente. Así que básicamente lo que hoy quería mostrar, más que las 3 moneditas,
que están muy bien y a mí me gustan mucho, pues será esta increíble historia, que espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, no os olvidéis de suscribiros y de darle un like, porque me ayudáis mucho a seguir con el canal. Un saludo y hasta pronto. Adiós.